¿Qué oculta la muerte maldita de Espartaco? Descubre el escalofriante destino del esclavo Keat. La bruma del pueblo costero se espesaba como una segunda piel aquella noche. Raúl, un joven con el peso del mundo en sus hombros, temía más que las olas rompiendo contra los rocosos acantilados. La rutina de su taller de mecánica, con los ruidos de herramientas y motores, parecía un refugio seguro en comparación con la creciente sombra que amenazaba a su hogar. Su madre enferma y su hermana pequeña dependían de él. Pero en el aire pesado de la noche, se sentía constantemente observado, como si algo oscuro aguardara su momento entre la niebla gris. Mientras limpiaba el desván en busca de antigüedades que vender, tropezó con un viejo diario, desgastado y polvoriento, que pertenecía a un esclavo llamado Espartaco. Las páginas amarillas ofrecían relatos terribles de otra época, relatos de muerte, traición y un eco de maldición que resonaba detrás de cada línea. A medida que absorbía las palabras, la atmósfera del desván se tornó inquietante. Las sombras parecían alargarse y bailar a su alrededor, y a cada rincón oscuro le sentía el aliento frío del pasado. De repente, los murmullos comenzaron. Voces lejanas, ecos de gritos apagados, flotaban en la brisa nocturna, atormentando su mente. Despertaba de un sueño, pero el miedo lo mantenía alerta. Al observar el callejón que conducía a su hogar, notó figuras sombrías caminando con una inquietante calma. Temblando, se preguntó si todo eso podría estar vinculado a don Miguel, el comerciante local que, tras su encantadora fachada, ocultaba secretos oscuros, como un predador acechando a su presa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero el horror real comenzó cuando un día, al despertar, su madre había desaparecido, dejando solo una nota desgastada que decía, vuelve a donde todo comenzó. Raúl sintió su corazón latir con fuerza, el sudor frío empapó su frente. ¿Dónde estaba su madre? En su pecho, la desesperación se transformó en rabia. Cada desaparición en su vecindario, cada susurro, los miraba con desprecio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el diario, esas palabras de Espartaco, tenían algo que ver con su familia. Con su hermana asustada, Raúl se propuso rastrear las huellas del pasado. Los pasos lo llevarían hacia un destino oscuro, y mientras investigaba, comenzó a notar que alguien siempre lo seguía. En cada esquina, cada sombra, un peligro se cernía, un depredador oculto entre la confianza del pueblo. Una tarde, escuchó un portazo en la parte trasera de su casa seguido de un susurro que retumbaba en su mente. Volvió a empezar. La historia de Espartaco parecía cobrar vida, entrelazándose con su propia sangre. ¿Logrará Raúl desentrañar la maldición y rescatar a su madre antes de que todo se convierta en un eco de terror? La oscuridad se adensaba en la cabaña, cada rincón parecía un refugio para las sombras que acechaban a Raúl y a su hermana. Cuando la noche cayó como un manto pesado, decidió que era hora de actuar. No podía permitirse el lujo de esperar. Si algo había tomado a su madre, debía enfrentarlo. «Ana, ¿estás lista?», preguntó, ajustando los remaches de su chaqueta, convirtiendo su temor en determinación. Su hermana asintió, aunque su mirada expresaba más dudas que valor. Sin embargo, Raúl no podía fallar. Tenía que recordar que no estaban solos, cargaban el peso de la historia de Espartaco, y de alguna manera, él se había convertido en su sucesor. Caminando por el pueblo, las luces parpadeaban débilmente, como si estuvieran luchando por existir en medio de un sopor frío. Cada paso resonaba con el eco de su corazón, y el aire se sentía denso, cargado de un terror indescriptible. Al llegar a la plaza, un grupo de habitantes se aglomeraba en silencio, mirándose desconcertados. «¿Qué está pasando?», preguntó Raúl a una anciana, cuyos ojos parecían observar más allá de su piel. «Se ha perdido una más», respondió con un susurro, como si el mero hecho de hablar del tema pudiera invocar algo oscuro. El frío le recorrió la espalda, pero su mente no le daba tregua. La búsqueda de su madre tenía una fecha límite, no podía dejar que el destino la reclamara como lo había hecho con otros. Obligó a sus pies a moverse hacia el escenario central, donde las leyendas del pueblo hablaban de un antiguo ritual, una conexión entre la vida y la muerte, esperando ser desenterrada. Mientras se acercaba, las voces a su alrededor comenzaron a fusionarse en un murmullo inquietante.
Era como si los mismos habitantes del pueblo estaban siendo testigos de algo que debía permanecer oculto. Raúl se sintió invadido por una oleada de desesperación. ¿Y si la misma historia de Espartaco era la clave para entender lo que sucedía? Ana, espera aquí, le dijo, aunque la idea de dejarla sola le apretaba el pecho. Pero debía saber más. Se acercó a un antiguo altar, cubierto por enredaderas y sombras, donde se decía que se hacían ofrendas a los espíritus que poblaban el pueblo. Al examinar los objetos, notó una pequeña figura tallada en madera, la imagen de un hombre con una mirada intensa. En la base, las palabras estaban grabadas: quien busca encuentra. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Al girarse, la niebla había comenzado a consolidarse, tomando formas familiares y conocidas. Los rostros de los desaparecidos aparecieron, horriblemente distorsionados, sus ojos vacíos lo miraban como si le advirtieran. Las voces elevaron su tono, susurrando su nombre, empujando sus pensamientos hacia un abismo de terror. Raúl retrocedió aterrorizado, casi chocando con Ana, quien había decidido seguirle. Las figuras comenzaban a acercarse más, y dentro de sus prisiones de niebla, un rostro conocido iluminó la oscuridad: su madre. «Mamá», gritó, el deseo y el miedo mezclándose en su voz. Ella extendió su mano, pero una sombra más profunda emergió de la neblina, interponiéndose entre ellos. Era don Miguel, con sus ojos fulgurantes como brasas. «Tienes que dejarlas ir, Raúl. No hay vuelta atrás», susurró en un eco ominoso, sus palabras retumbando en la mente de Raúl como un reloj marcando la hora fatal. El terror lo paralizó. ¿Había algo aún más oscuro esperando en las sombras? Su mente se llenó de preguntas, y el corazón le latía con tal fuerza que creía que iba a estallar. Mientras don Miguel se acercaba, un pensamiento se instaló en su mente: tal vez la maldición de Espartaco no era solo una leyenda. Quizás estaba más viva que nunca, dispuesta a consumirlo todo. ¿Podrá Raúl enfrentar la sombra que se cierne sobre su familia o será engullido por secretos que jamás debió destapar? Raúl sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La figura de don Miguel se desdibujaba en la bruma, pero su voz resonaba con el eco de un presente aterrador. El rostro de su madre, atrapado en una niebla horrible, parecía suplicar ayuda a través de una desesperación que Raúl nunca había deseado ver. «Mamá, ven aquí». «No te vayas», gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero a medida que lo hacía, la niebla comenzó a tragarse de nuevo su imagen, llevándose consigo toda esperanza. Las voces de los otros desaparecidos, ahora más urgentes, se entrelazaban con las súplicas de su madre, formando una sinfonía de dolor que le retumbaba en la cabeza. Raúl no podía soportarlo. «Detengan esto», gritó al aire como si los ecos pudieran escucharle, como si las sombras pudieran decidir. Don Miguel se acercó un paso más, casi como una sombra en movimiento. Sus ojos ardían, y la sonrisa en su rostro era un recuerdo de infelicidad. «La muerte de Espartaco no es un fin, Raúl. Es un inicio. Las almas aquí buscan equilibrio. Si no las dejas ir, la oscuridad caerá sobre ti, como lo hizo con ellos». Cada palabra era un puñal que se clavaba en el corazón de Raúl. Ana, detrás de él, temblaba. Raúl podía sentirla agazapada en la penumbra, absorbida por el miedo. Se giró hacia ella, notando cómo su mirada se perdía en las tinieblas. ¿Qué podía hacer para protegerla? La niebla comenzó a cerrarse alrededor de ellos, y con ella, el tiempo parecía desvanecerse. Juntos, se aferraron el uno al otro, pero Raúl sabía que no podían seguir así. La única salida era la verdad, y la verdad estaba oculta en el ritual que habían escuchado en las historias de su pueblo. «Ana», dijo, su voz firme a pesar de la desolación. «Debemos regresar a la cabaña. Solo allí podemos encontrar respuestas». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar de regreso, atravesando la plaza donde los habitantes aún estaban inmóviles, como si también ellos estuviesen atrapados en un hechizo. Pero no tenía tiempo para detenerse, para cuestionarles o intentar comunicarse con ellos. La maldición acechaba y su madre aún podía estar viva. El camino de vuelta se volvía interminable. La niebla era un adversario que no cedía, y cada paso era un esfuerzo titánico. Raúl sintió que el aire se hacía más frío, más denso, casi palpable. La sensación de que algo los observaba, acechando desde la oscuridad, se instaló en sus huesos. Al llegar a la cabaña, Raúl se abalanzó a la puerta, pero al intentar abrirla, sintió como si algo la mantuviera cerrada. Un terror primigenio le atravesó. «No», gritó, arañando la puerta con desesperación. Su mente repetía las palabras de don Miguel: «¿Qué tomará para que la maldición se rompa?». Ana, tras él, puso su mano en su hombro.
Raúl, espera, y si no debemos entrar, fue en ese instante cuando un susurro helado llegó a su oído, como un lamento tras la puerta. ¿Por qué no vienen a jugar, Raúl? El juego apenas comienza, ambos se congelaron. La voz no era de su madre. La cabaña vibró, resonando con ecos de risas que no deberían existir. Tan pronto como ese sonido llegó, la puerta se abrió lentamente, como si una fuerza invisible lo invitara a cruzar el umbral. Raúl miró a Ana, el miedo en sus ojos reflejando la misma pregunta que se le atormentaba a él. ¿Quería entrar? Las sombras prometían muchas respuestas, pero ¿a qué costo? ¿Estás lista para enfrentar a lo que hay adentro?, preguntó lentamente, la tensión palpable. La cabaña parecía acoger sus miedos, y ambos sabían que cruzar la puerta era aceptar el desafío, un paso hacia lo desconocido, un paso que podría sellar su destino. Pero el eco de la risa resonó nuevamente, envolviéndolos en un pálido destello de terror. Esa risa, desgarradora y seductora, prometía una verdad que quizás no estaban preparados para descubrir. Ambos supieron que no había vuelta atrás. ¿Listo?, preguntó Ana, temblando. Raúl respiró hondo, la sensación de algo oscuro en el aire lo obligó a avanzar. Vamos, es hora de jugar. Al cruzar la puerta, la oscuridad se tragó su existencia, y la risa continuó resonando en sus mentes. ¿Qué horrores los esperaban en el interior de la cabaña? El interior de la cabaña estaba sumido en una penumbra inquietante, un silencio pesado que parecía pulsar. Raúl y Ana dieron un paso adelante, el crujido del suelo de madera resonó ominosamente, como un aviso de que habían cruzado una línea que no podía ser deshecha. La risa continuaba, titilante en el aire, como un eco de locura pulsando en sus oídos. Las paredes estaban adornadas con objetos extraños, máscaras de madera, esferas de cristal llenas de líquidos oscuros, y figuras grotescas que parecían observarlos, burlándose de su presencia. Un frío intenso les recorría la espalda, y Raúl sintió que la mirada de don Miguel seguía sujeta a él, acechando mientras se adentraban más en la caverna de lo desconocido. Raúl, esto no se siente bien, susurró Ana, apretando su mano con fuerza, pero él no podía detenerse. La desesperación por encontrar a su madre lo empujaba hacia adelante, y el susurro de esa voz que los había llamado a jugar lo provocaba, como una sombra que gruñe en la oscuridad. Fue entonces que notaron la mesa en el centro de la cabaña, cubiertas por un lienzo desgastado que parecía respirar a su lado. Raúl se acercó lentamente, y cuando levantó el tejido, el espectáculo que se presentó fue suficiente para hacerle retroceder. Sobre la mesa, se alzaban objetos que eran a la vez familiares y ajenos, las pertenencias de aquellos que habían desaparecido. La hoja de un cuchillo, un reloj de pulsera roto, un medallón que pertenecía a su padre. Una imagen gráfica de lo que la muerte había arrebatado, y las almas atrapadas comenzaron a murmurar, buscando ser liberadas del tormento. Esto es. Ana tragó saliva. Estos son los objetos de los desaparecidos. Raúl sintió una oleada de culpa y rabia. Las voces se intensificaban, convirtiéndose en un grito colectivo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, casi como si fueran brazos extendiéndose hacia ellos. La risa se transformó en un llanto desgarrado, y Raúl comprendió que eran las almas pidiendo ayuda, cada una atrapada en ese reino. El ritual, murmuró Raúl, recordando las historias que le había contado su abuelo. Necesitaban un símbolo de cada uno de los desaparecidos, y hacer una invocación para liberar esas almas y romper la maldición. Si no, serían parte del juego para siempre. Ana se quedó observando a su alrededor, aturdida. ¿Pero cómo lo hacemos? No tenemos tiempo. Las sombras. Justo entonces, la cabaña empezó a temblar, los murmullos se amplificaron hasta convertirse en gritos, y la risa se tornó en una cacofonía de tormento. La puerta se cerró de golpe, llenando el ambiente de un aire viciado y caliente. No podemos quedarnos aquí, gritó Raúl, mientras la energía oscura comenzaba a arrastrarlos. Se aferró a Ana, tratando de mantener la cordura en medio del caos. Debemos encontrar los objetos, cada uno de ellos, y hacer el ritual antes de que nos atrapen. En ese preciso instante, el suelo se iluminó con un fulgor fantasmagórico, formando un círculo en el centro de la cabaña. Imágenes de las almas desaparecidas se arremolinaban en esa luz, recreando cada uno de sus momentos finales, testigos de un destino cruel. Raúl, mira. Ana apuntó con miedo. Una sombra oscura emergió del fondo de la cabaña, tomando la forma de un ser que Raúl no podía distinguir. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y su sonrisa era de satisfacción perturbadora.
Están buscando a sus amigos, la voz resonó desde las sombras, cargada de malicia. Ellos son parte del juego que ahora jugarán. Ambos se paralizaron, sintiendo el horror crecer como una marea que los arrastraba. Raúl ya sabía que no se trataba solo de un desafío, sino de sobrevivir a la oscuridad que amenazaba con devorarlos. La risa y el llanto se unieron en una melodía desquiciada mientras la sombra avanzaba lentamente, como esperando el momento de cerrar su cerco. «Rápido», gritó Raúl. «Toma el medallón. Necesitamos recordar quiénes son». La sombra se acercaba. Cada segundo que pasaba, sus corazones se aceleraban, y el aire se volvió más espeso. ¿Podrían recordar a sus seres queridos antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la oscuridad reclamara todo lo que amaban? La batalla por sus almas apenas había comenzado, y Raúl sintió que el juego se tornaba mortal. El eco de aquella risa se convirtió en un grito. ¿Qué verdad terrorífica descubrirían en su intento desesperado por marcar el fin de este horror? El aire se volvió aún más opresivo, como si las paredes de la cabaña estuvieran a punto de cerrarse, aplastando a Raúl y Ana en su interior. La sombra se acercaba, un contorno oscuro que parecía alimentarse del miedo que emanaba de ellos. Raúl luchó con las imágenes que invadían su mente, rostros conocidos de aquellos que habían desaparecido, miradas que imploraban ayuda desde el más allá. El medallón brilló fugazmente en su mano, como si respondiera a su desesperación. «Raúl, ¿qué hacemos?», preguntó Ana, su voz temblorosa jalando de la cuerda de la esperanza. «Tenemos que empezar con lo que conocemos», contestó él, tratando de recuperar la calma mientras la sombra se movía con una lentitud aterradora. «Primero, hay que recordar a cada uno. El medallón, el reloj son los símbolos que hay que usar». Con cada palabra, las luces en el suelo parecían cobrar vida, pulsando de manera inquietante. La figura oscura sonrió, disfrutando de su agonía. Era un espectáculo que los bombardeaba con terror. Raúl sabía que no podían perder su tiempo, si dejaban que la sombra los abrumara, sería el fin de todo. «El reloj», exclamó Ana, recordando a un profesor desaparecido, quien siempre corría para no llegar tarde. Su reloj estaba justo aquí. «Raúl, busca debajo de la mesa». Con manos temblorosas, Raúl se lanzó al suelo, palpando entre la tierra y el polvo. Finalmente, sus dedos encontraron un objeto frío y metálico. Lo sacó, y fue como si una corriente de energía lo atravesara. Era el reloj de pulsera, la esfera aún brillaba débilmente en la penumbra. «Esto es», dijo, mientras se levantaba de un salto. La sombra se estremeció, y sus ojos ardieron en furia. La risa de locura se entremezcló de nuevo con el llanto, mezclando el horror en una sinfonía inquietante. «Uno menos», gritó Raúl, apuntando el reloj hacia la luz. Las imágenes giraron más rápido, mientras susurros provenientes del medallón emergían, revelando fragmentos de recuerdos perdidos. Ana se unió a él, sacando el medallón con ambas manos y buscando en su mente más recuerdos. ¿Quién más? Marco. Su bufanda roja, siempre la llevaba puesta. «Debemos encontrarla». La sombra dio un paso al frente, protegiendo el resto de la cabaña y los ecos de las almas cautivas. Raúl podía sentir que el tiempo se les escapaba. El aire que respiraban se volvía más denso con cada momento. «Marco», gritó él, al borde de la desesperación. «Muéstranos cómo conseguirlo». Ana observó a su alrededor, sus ojos recorriendo la cabaña en busca del objeto que buscaban. Fue entonces cuando se percató de una gran sombra en una esquina, una especie de capucha que colgaba de un clavo oxidado en la pared. Con un gesto decidido, corrió hacia la prenda, y mientras la tocaba, sintió una energía helada que la atravesó, llevándose consigo la esperanza. «Aquí está». «Marco», gritó, mientras se alejaba rápidamente de la figura sombría que ahora cargaba. La sombra rugió furiosa y se abalanzó sobre ellos. Raúl sintió el terror apretarse como un cerco alrededor de su pecho. La figura oscura había estado esperando, escuchando y jugando con ellos, como un gato con su presa. Pero no podían rendirse, ya habían recorrido medio camino. «Espera. Tal vez eso sea suficiente», dijo Raúl, y entonces recordó las palabras de su abuelo acerca de los rituales. Con el reloj en una mano y la prenda en la otra, se posicionó en el círculo de luz que aún brillaba en el suelo. Ana, temblando, se unió a él. Aún sin entendimiento de lo que iba a suceder, se aferraron a los objetos y comenzaron a recitar un antiguo conjuro que se le volvió familiar. Resonaron las palabras en la penumbra, y las almas parecieron responder a su llamado. La sombra, atrapada en la furia del ritual, se retorció en el aire como una serpiente herida.
La cabaña temblaba, y una risa aterradora creció en intensidad, retumbando como un eco en sus oídos. Era ahora o nunca, pero algo cambió. El medallón, el reloj y la bufanda empezaron a brillar, elevándose en el aire. Las sombras parecían liberarse, confundiéndose con la luz, mientras un grito profundo se escabullía del fondo de la cabaña. La sombra, aturdida y furiosa, dio un grito desgarrador que resonó dentro de sus mentes. ¿A qué precio?, preguntó Raúl, sintiendo que una conexión palpable se forjaba entre ellos, como si algo los retuviera más allá de su control. La risa se interrumpió de golpe y la cabaña fue invadida por un silencio aterrador. Raúl y Ana miraron a su alrededor, buscando volver a encontrar la luz, pero algo dentro de ellos sabía que el precio a pagar podría ser más alto de lo que habían imaginado. En el fondo, otra sombra con ojos brillantes parecía acechar, reclamando tiempo, reclamando un sacrificio. ¿Estaban atrapados en su propia trampa? ¿O la verdadera oscuridad aún estaba por venir? Un crujido resonó en las paredes de la cabaña, como si la madera estuviera quejándose de los secretos que guardaba. Raúl y Ana se quedaron paralizados, sintiendo el sudor frío deslizarse por sus frentes. La sombra que había rugido, ahora se desvanecía, pero el silencio que la acompañaba era aún más aterrador. Ana, aún temblando, miró a Raúl. ¿Qué hacemos ahora? Su voz temblaba, y él sabía que cada chispa de luz que habían logrado reunir podría evaporarse en un instante. La cabaña parecía respirar, exhalando un aire pesado y mohoso. Los recuerdos de aquellos que habían desaparecido parecían brotar de cada rincón, testigos mudos de la lucha que libraban. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra podría haber retrocedido, pero sabía que no se había ido. No podemos quedarnos aquí, dijo él, apretando el puño alrededor del reloj. Pasó su mirada por la habitación y se encontró con un viejo espejo cubierto de polvo en una esquina. Sin pensarlo, se acercó, atrayendo a Ana con él. Su reflejo aparecía distorsionado, como si en esa superficie existiera otra realidad. Mira, Ana susurró, señalando. La imagen pareció moverse. Una figura parpadeante en el espejo, un hombre con rasgos familiares, pero que no lograba reconocer. Su corazón se aceleró. «Es Marco», exclamó Ana de pronto, y Raúl sintió que la adrenalina le corría por las venas. Pero algo en la mirada de Marco era extraño, como si estuviera tratando de comunicarse con ellos, pero atrapado entre mundos. «¿Qué está pasando?», preguntó él, sintiendo una creciente sensación de desasosiego. Marco parecía golpearse contra la superficie del espejo, desvaneciéndose y apareciendo a intervalos irregulares. Con un gesto, Ana tocó el cristal, y al hacerlo, una onda de poder emanó desde la superficie. «No. Es un portal», gritó Raúl, pero era demasiado tarde. Ya había atravesado su mano, como si la realidad se hubiera vuelto líquida. La imagen de Marco se tornó más nítida. Sonreía, pero en su mirada había un rayo de desesperación, como si supiera que lo que vendría sería espantoso. «Ayuda», era casi un grito, pero sonaba distante y quebrado. Su voz resonaba en el aire, amplificada por el terror que se apoderaba de la cabaña. «No dejen que me lleve». «Es un error», Ana dio un paso atrás, sus ojos aterrorizados se encontraron con los de Raúl. «¿Cómo podemos ayudarlo?». La sombra comenzó a cobrar fuerza nuevamente, esta vez sus tentáculos se alzaban desde el suelo, buscando atrapar a Raúl y Ana. Él podía sentir cómo su esencia se agitaba en el aire, deseosa de consumirlos. «Marco», dijo Raúl con voz firme, decidido a no dejarlo ir. «Tienes que guiarnos. Dinos qué hacer». De repente, el reloj comenzó a vibrar en su mano, como si alguien le diera vida. Una luz intensa emanó del cristal, iluminando la cabaña, empujando a la sombra hacia las esquinas. Raúl podía sentir que la conexión crecía, al igual que sus propios miedos. No podían permitir que la sombra los atrapara. «Tienes que encontrar el anillo», gritó Marco desde el espejo, su voz resonando con urgencia. «Es tu única oportunidad». «¿Qué anillo?», preguntó Ana, sudando, mientras el aire se volvía más denso y el grito de la sombra llenaba sus tímpanos. «No podemos quedarnos aquí», Raúl sentía el reloj pulsar en su mano, arrastrando consigo fragmentos de la verdad. La desesperación de Marco se volvía un eco de su propio miedo. «El anillo está cerca. Busca el altar. Está en el suelo». El resplandor del medallón aumentaba con cada palabra de Marco, brillando con una luz sobrenatural que replegaba la sombra en las esquinas. Pero al mismo tiempo, el eco de la risa maligna se hacía más fuerte, hasta convertirse en un grito ensordecedor. La sombra se reunió en un punto, dispuesta a atacar.
Raúl sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Ahora, exclamó, tomando una decisión audaz. Sin dejar de mirar a Marco, se dirigió hacia el centro de la cabaña, donde el suelo parecía vibrar. Desesperadamente, empezó a raspar la superficie con sus manos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera representar la clave para salvar a Marco y, tal vez, a ellos mismos. Justo en ese instante, sintió una resistencia. La emoción lo consumía a medida que sus dedos ropasen un metal frío enterrado en la tierra. Una risita infantil resonó en sus oídos, distrayéndolos momentáneamente, y cuando miraron atrás, la sombra había tomado una forma grotesca. Raúl y Ana se quedaron paralizados. La sombra había avanzado, ya casi a su lado, mientras el reloj comenzaba a vibrar con fuerza. Sin tiempo que perder, Raúl desenterró lo que parecía ser un anillo antiguo, sus ojos abriéndose como platos mientras su corazón latía con fuerza, entre el miedo y la esperanza. Pero cuando levantó el anillo hacia la sombra, se dio cuenta de algo escalofriante. ¿Sería el anillo la salvación o el instrumento de su perdición? Podrían enfrentarse a lo que había estado al acecho. Esperando su momento, Raúl miró a Ana, y ambos sabían que el siguiente paso podría ser el más arriesgado de todos. La oscuridad se acercaba. ¿Se prepararon para un último giro del destino que significaba realmente este anillo? ¿Y qué secretos oscuros se revelarían con su activación? La cabaña temblaba a su alrededor, como si respondiera al latido frenético de los corazones de Raúl y Ana. Con el anillo en la mano, Raúl sintió una mezcla de terror y poder, como si estuviera a punto de activar una fuerza que no comprendía. La sombra se retorcía, y su forma grotesca parecía tentarlos desde las sombras, sus ojos vacíos reflejando una desesperante hambre. «Raúl, haz algo», gritó Ana, con la voz entrecortada por el pánico. La sombra se acercaba con un silbido aterrador, como un susurro de promesas rotas que llenaban el aire frío que los rodeaba. La imagen de Marco en el espejo se había vuelto turbia, como si la conexión se debilitara. «El anillo. Úsalo», gritó Marco, angustiado. Fue en ese instante que Raúl comprendió que el anillo no solo era un objeto, sino un vínculo hacia la salvación o la condena. Con un movimiento decidido, Raúl levantó el anillo hacia la sombra. La luz que brotaba del medallón parecía danzar, como si estuviese viva, extendiendo tentáculos de resplandor por la cabaña. La sombra se detuvo por un segundo, como si la luz hubiera afectado su esencia oscura. «No te acerques», exclamó Ana, pero la sombra parecía desvanecerse y reaparecer, confusa. Era evidente que algo estaba cambiando. Al sentir que la tensión alcanzaba un punto crítico, Raúl presionó el anillo contra el suelo de la cabaña. El metal frío se posó sobre una marca que parecía vibrar en respuesta. Las paredes crujieron, y la cabaña resonó con un eco que parecía venir del mismo corazón de la tierra. «Ahora, Marco», gritó Raúl, luchando por mantenerse firme, pero la risa retumbante de la sombra tomó forma, distorsionándose en una sinfonía de tormento y desesperación. Tentáculos oscuros se lanzaron hacia ellos, buscando los pies de Raúl y Ana, en un intento de atraerlos hacia la oscuridad. Raúl sintió un tirón, como si miles de manos invisibles lo intentaran arrastrar hacia abajo, a un abismo sin fondo. «El anillo. Usa el poder», gritó Marco, su imagen desdibujándose con cada palabra. Raúl cerró los ojos un segundo. Todo lo que podía hacer ahora era confiar en sus instintos humanos. En un acto impulsivo, Raúl se lanzó hacia la sombra con el anillo en la mano. El objeto brilló intensamente, y un destello cegador iluminó la cabaña. En ese mismo instante, la sombra se detuvo, gritando en un alarido que resonó con un eco terrorífico y desgarrador. Ana cubrió su rostro, incapaz de soportar la luz y el sonido, con el corazón latiendo en 1000 por hora. El suelo vibró con una fuerza que hizo que todo temblara, desde las paredes hasta el aire que respiraban. Las paredes comenzaron a fracturarse, y los ecos de los desaparecidos parecían volver, elevándose desde el suelo como lamentos desesperados. Raúl sintió que el tiempo se paralizaba, cada segundo se alargaba, lleno de tensión. En ese preciso momento, una visión blanquecina emergió del brillo del anillo, una figura espectral que parecía ser un guardián del umbral. Era un anciano, con ojos que brillaban con un conocimiento antiguo. Miró a Raúl y a Ana, y su voz resonó como un susurro de un sueño olvidado: «Vuestra elección determinará el destino de muchos». Raúl sintió que su pecho se oprimía al escuchar esas palabras. La figura se desvaneció, dejándolos con una sensación de urgencia aún mayor. Ana, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Raúl. «¿Y si no estamos listos?», preguntó, su voz llena de angustia.
No tenemos otra opción, respondió él, sin apartar la mirada del anillo, que todavía brillaba intensamente. Debemos arriesgarnos. Pero cuando todo parecía que iba a resolverse, el espejo comenzó a vibrar, y la imagen de Marco se distorsionó aún más, como un reflejo roto. Su rostro se transformó en una mueca de terror absoluto, y la risa de la sombra retumbó con más fuerza que nunca. Es un engaño. No lo hagas, gritó Marco, mientras la sombra empezaba a tomar ventaja, sus formas oscuras envolviéndose alrededor de Raúl y Ana. ¿Podrían realmente confiar en el anillo y el anciano? ¿O era todo parte de una trampa aún más oscura? La sombra se acercaba con voracidad mientras ellos sopesaban su decisión, pero una cosa era clara, el tiempo se les acababa y tenían que elegir, aunque el costo pudiera ser mortal. Mientras la cabaña se retorcía en una danza de terror, un nuevo eco resonó en el aire. Una voz profunda y perturbadora murmuró desde el fondo de la oscuridad: todo tiene un precio. Era momento de actuar, pero Raúl se preguntaba si ellos estaban listos para pagar lo que venía. La cabaña estaba al borde del colapso. Las paredes temblaban, como si fueran a desmoronarse en cualquier momento. Raúl y Ana se encontraban rodeados de una oscuridad que bullía, lista para consumirlos. La sombra se movía con una gracia siniestra, acercándose cada vez más. El anillo, gritó Ana nuevamente, con una mezcla de desesperación y claridad. La voz de Marco se había apagado en sus recuerdos, y en su lugar solo quedaba un vacío inquietante, un eco de advertencias. Raúl sintió que la presión del miedo lo aplastaba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Raúl miró el anillo. Su brillo ahora parecía cobrar vida propia, pulsando como un corazón. Pero, ¿qué tipo de corazón era ese? ¿Uno que traía salvación o condenación? Cerró los ojos un instante, vacilando. Pero en el fondo sabía que no podían rendirse. No ahora. Ana, asegúrate de que estés lista para correr. Necesitamos aprovechar este momento, dijo, su voz temblando. La joven asintió, sus ojos sabiendo más de lo que sus palabras podrían expresar. Al levantarse el anillo una vez más, Raúl gritó: ya basta. No te tenemos miedo. Las palabras resonaron en la cabaña, empujando a la sombra hacia atrás, aunque solo un poco. Era como si el desafío la hiriera, convirtiendo su retaliación en rabia aún más feroz. La figura espectral del anciano emergió de la luz del anillo, flotando entre ellos y la sombra. Debéis aceptar el poder. Nadie puede escapar al precio de esta maldición, susurró, su voz un eco de advertencia. ¿Y qué pasará con Marco?, preguntó Ana, con el rostro pálido. Unos ojos punzantes del anciano se fijaron en ella. La luz que buscan puede iluminar o destruir. La decisión es únicamente vuestra. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podrían realmente hacer frente a la oscuridad que se cernía sobre ellos? La sombra se transformó en un torbellino de oscuridad, chillando como si estuviera viva y enfurecida. Sin darse cuenta, la joven se había acercado a él, el miedo en sus ojos reflejando las llamas del temor que la consumía. Raúl, al darse cuenta, apretó el anillo con todas sus fuerzas. Nunca se había sentido tan abrumado. ¿Y si es una trampa?, murmuró Ana, la incertidumbre destilándose en sus palabras, como si eso lo hiciera más real. Raúl sintió el impulso de la duda arrastrarse también sobre él. La figura del anciano había desaparecido, los tentáculos de la sombra se arremolinaron a su alrededor, hambrientos de devorarlos. Raúl decidió, entonces. Con un grito gutural, presionó el anillo contra el suelo. Un destello brillante estalló al contacto, y todo se iluminó. La sombra retrocedió, pero el horror se apoderó de él cuando la luz dejó al descubierto visiones aterradoras. Vieron las imágenes de aquellos que habían sido consumidos en esta cabaña maldita. Los rostros sin vida de los desaparecidos parecían gritar, suplicando por liberación. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Ana, su voz un hilo de terror. Raúl, contestando con determinación, gritó: es nuestra única oportunidad. Cuando la luz brilló aún con más intensidad, las sombras comenzaron a desvanecerse, como si la luz desgarrara cada pedazo de oscuridad, pero aquel precio por jugar con el destino era algo que nunca imaginaron. En el espejo, la figura de Marco apareció repentinamente, su rostro retorcido por el sufrimiento y la desdicha. Raúl, Ana, gritó, su voz atravesando la distancia de la mentira y la verdad. No lo hagáis. No estáis preparados para lo que se viene. La sombra, debilitándose, se retorcía a su alrededor, y Raúl comprendió que el tiempo se estaba agotando. Debemos elegir ahora, dijo, mirando el anillo con desesperación,
preguntándose qué poder ocultaba realmente. El anciano no estaba, solo quedaban la sombra y el precio que debían pagar. Mientras el brillo del anillo iluminaba la cabaña, la voz resonó de nuevo, profunda y perturbadora: la muerte maldita es solo el comienzo. Las paredes comenzaron a crujir una vez más, y el eco de aquellos que quedaron atrapados resonó a su alrededor. Ana se aferró a Raúl mientras la cabaña olfateaba el temor en el aire. En su interior, un miedo palpable emergía, porque sabían que la verdadera decisión estaba aún por venir. ¿Aceptarían la oscuridad en su totalidad o lucharían en contra de su aterradora seducción? La sombra se reorganizaba, con ojos nuevos. Su frenesí había sido solo un primer aviso de lo que se avecinaba. Y en ese momento, una risa baja y temible llenó el aire, como un recordatorio de que su encuentro con el verdadero horror apenas comenzaba. La luz del anillo chisporroteaba, dibujando sombras extrañas en las paredes de la cabaña. Raúl y Ana se miraron, sus rostros mostraban una mezcla de determinación y pánico. La risa que resonaba a su alrededor era un eco siniestro que se retorcía como una serpiente en el aire. ¿Qué había despertado en ellos? ¿Una mera esperanza o un monstruo aún más feroz? ¿Qué hacemos?, preguntó Ana, su voz temblando mientras el miedo se alzaba como una marea oscura. Raúl sabía que debían actuar, pero cada segundo que pasaba estaba teñido de una incertidumbre que le desgarraba el alma. La sombra ya no retrocedía, al contrario, crecía en ferocidad, como un ser hambriento que había encontrado su presa. Los rostros de aquellos que habían sido consumidos en esa cabaña aparecían, uno tras otro, mirándolos con ojos vacíos, reclamando lo que les había sido arrebatado. Raúl sintió un sudor frío recorrer su espalda. La oscuridad del lugar se adhirió a su piel, como un sudario que apenas dejaba espacio para respirar. Spain, una voz susurrante se erguió de entre las sombras, un murmullo que solo ellos podían escuchar. Era una advertencia o quizás un lamento. No podían estar seguros, pero esa palabra, tan cargada de temor, los dejaba paralizados. Raúl se centró en el anillo. Era mayor a ellos, mucho más antiguo, como si hubiera absorbido la tristeza y la desesperación de todas las almas perdidas. La pulsación del anillo resonaba en sus manos, como un tambor en un ritual olvidado. Con cada latido, la cabaña parecía vibrar, un compás hacia su destino. ¿Nos arriesgamos a usarlo de nuevo?, preguntó Ana, mirándolo con una mezcla de ternura y pavor. Raúl sabía que la decisión requería de un sacrificio, pero no podía dejar que la oscuridad se los llevara. Debatieron en silencio. Fuera de su pequeño reino de luz, la sombra se retorcía, arremolinándose ferozmente. Raúl tomó una decisión: tenían que tener fe, aunque esa fe podría llevarlos a la perdición. Ana, si estamos juntos en esto, quizás podamos hacer que funcione, dijo, intentando infundir confianza a su compañero. El anillo iluminaba sus rostros en su extraña danza de luz y sombra, como si el propio objeto aprobara su determinación. Con un gesto decidido, Raúl volvió a presionar el anillo contra el suelo. La luz estalló de nuevo, pero esta vez con más fuerza, llenando la cabaña de un resplandor tan blanco que pareció desgarrar la misma tela de la oscuridad. La sombra empezó a aullar, retorciéndose en su ira, pero algo más comenzó a cobrar vida dentro de su oscuridad, un vórtex de pensamientos, de memorias ahogadas. Raúl podía sentir imágenes fluyendo hacia él, recuerdos de tiempos olvidados. De repente, una figura emergió en el centro del torbellino de luz. Era Marco, pero no como lo había visto antes. Su rostro brillaba con un nuevo ardor y sus ojos reflejaban dolor y sufrimiento. «No», susurró Raúl, desesperado. Un remolino de miedo lo abrumó. Marco parecía estar atrapado entre dos mundos, entre su realidad y la condena de la cabaña. «Raúl». Ana, rugió con un eco que hacía temblar las paredes. «No lo hagáis. El anillo lastra el alma». «Liberadme», la sombra lanzó un grito espeluznante, las paredes crujieron nuevamente, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Cada grito de Marco desdibujaba la esperanza, dejando solo miedo y angustia. «Estamos tan cerca», gritó Raúl. Pero por dentro supo que estaban ante una elección imposible. La luz del anillo comenzó a desvanecerse lentamente. Su tiempo se agotaba. Ana apretó su mano contra el anillo, mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La sombra, ahora horrenda, se les lanzaba en un último intento de atraparlos, de devorarlos. «No podemos dejar que esto termine así», se atrevió a gritar Raúl, sintiendo el peso de su decisión. Pero en lo más profundo de su ser, reconoció que no sabía si estaban preparados para el horror que enfrentaban, y entonces, la luz del anillo se atenuó de golpe,
dejando a la cabaña envuelta en una oscuridad todavía más profunda. Desde las entrañas del silencio, un susurro perturbador recorrió el aire. El verdadero camino a la oscuridad comienza ahora. Sus corazones latían frenéticamente, atrapados entre el agonizante grito de Marco y la tenebrosa llamada de la sombra que, a medida que palpitaba, parecía consumir todo lo que eran en ese mismo instante. Una elección debía hacerse, pero la pregunta que los atormentaba era, ¿quién realmente estaba al mando? La luz o la oscuridad, la sombra, ahora más poderosa que nunca, se preparaba para lo peor. Todo lo que había sido apenas era un capricho en la tempestad de lo que estaba por venir. ¿Qué horror se desataría si fallaban? Y mientras un eco conocido empezaba a resonar en la cabaña, un último grito esperanzador surgió en su corazón, ¿o sería solo un lamento más antes del final? La cabaña crujió como un barco a punto de hundirse, y la sombra se arremolinaba alrededor de Raúl y Ana con una furia renovada. El aire se cargó de ecos malévolos, y la figura de Marco en el espejo comenzó a distorsionarse aún más, su rostro una mezcla de desesperación y advertencia. «Por favor», rugió. «No dejéis que el anillo os consuma. Hay un precio más alto del que sabéis». Raúl sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. El anillo, brillando en su mano, parecía haberse convertido en una extensión de su propio ser. La lámpara del miedo iluminaba la cabaña, luchando contra la oscuridad que avanzaba. «¿Qué hacemos, Raúl?», preguntó Ana, su voz un hilo de desesperación. Raúl tomó una respiración profunda, cada vez más consciente de que estaban atrapados en algo que lo superaba. Con un movimiento decidido, pero también temeroso, levantó el anillo una vez más, consciente de que el tiempo se agotaba. La sombra chasqueaba, cada vez más cerca, susurrando promesas de desesperación. «Marco tiene razón, no podemos dejar que esto sea el final», respondió Raúl, con el eco de su propia valentía resonando en sus palabras. La sombra lanzó un grito estridente, y en ese instante, la cabaña pareció vibrar con una energía desconocida. Raúl, viendo el brillo del anillo, recordó lo que significaba para él. Este objeto no era solo el recuerdo de los desaparecidos, era también la clave para su libertad. De alguna manera, tenían que convertir su miedo en esperanza. Rápidamente, reunió sus pensamientos, centrándose en todas las almas atrapadas, todas las historias de personas que habían sufrido en la cabaña. Con cada memoria que aparecía en su mente, su determinación creció. Junto a Ana, empezaron a invocar los nombres de los desaparecidos, llamando su luz, atrayendo la esencia que necesitaban para romper con la maldición. «Marco. Estás aquí con nosotros», gritó Raúl, y el anillo comenzó a brillar intensamente, resonando con cada invocación. La sombra, debilitada por la luz, se retorcía con rabia y venganza. Era el momento de tomar acción. La figura espectral del anciano apareció una vez más, sus ojos llenos de comprensión y severidad. «Debéis enfrentar la verdad. El anillo puede liberar o destruir», dijo, su voz resonando en un eco profundo. Raúl asintió, decidido. La respuesta no estaba solo en el anillo, sino en el acto de enfrentarse a la oscuridad que habían estado evitando. Con una voz firme, Raúl gritó: «Aguantad. Estamos aquí para liberar a todos aquellos que han caído. Seremos su luz, y la oscuridad no puede conseguir lo que no es suyo». Las palabras resonaron a través del aire, inundándolo de energía. Ana se unió a él, y juntos levantaron el anillo en alto. La sombra, todavía luchando inocentemente, se detuvo en su avance, y una luz brillante estalló entre ellos. La luz brilló como nunca antes, y Raúl sintió una conexión con las almas atrapadas en la cabaña. Cada uno de sus recuerdos, cada uno de sus seres queridos comenzaba a tomar vida, cobrando forma y color en medio de la penumbra. «Esto es por todos nosotros», dijo Ana, su voz llena de esperanza. Por un momento, todo pareció fluir en una sinfonía mágica. Las almas de los desaparecidos se unieron, sus luchas y sufrimientos se entrelazaron en una danza luminosa que llenó la cabaña. Ante sus ojos, la sombra comenzó a desvanecerse, atrapada en su propio juego. Gritos de pánico fueron surgiendo cuando la oscuridad vio que su poder empezaba a flaquear. «Liberadnos», clamaron los ecos de los caídos, y la cabaña vibró en respuesta. El anillo, resonando con la luz de las almas, se convirtió en un faro de libertad. La sombra finalmente gritó en agonía, como un viento furioso. Cada imagen distorsionada se disipó, cada lamento de los desaparecidos se convirtió en un susurro de paz. Raúl y Ana supieron que habían conseguido lo imposible. Habían conseguido romper la maldición de Espartaco, liberando a las almas atrapadas en la cabaña. La luz iluminó cada rincón oscuro, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo.
La cabaña, que antes era un símbolo de horror y desesperación, se transformó en un santuario de esperanza. Con un último suspiro, Raúl sintió la presión del miedo alejarse. Entre la luz difusa, Marco apareció por un instante, su rostro iluminado por una sonrisa agradecida. Gracias, susurró. Antes de desvanecerse en la luz, Raúl y Ana se quedaron quietos, sintiendo que la oscuridad finalmente había sido vencida. Habían enfrentado su destino, habían luchado y ganado. Ahora era hora de regresar a casa, donde la luz era siempre más brillante que la sombra. Sabiendo que el eco de sus victorias siempre resonaría con amor y valentía. La bruma se disipó, llevándose consigo el último vestigio de miedo. Y mientras se alejaban de la cabaña, sintieron que un nuevo día amanecía, y con él, la oportunidad de escribir un relato que nunca más sería conocido por los pesares del miedo. Habían encontrado su camino en la oscuridad y llevado la luz de regreso a casa. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta historia impactante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también tienen que conocer esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.